Ahora vamos a ver cómo trabajar con las tablas. Aquí en el ejemplo anterior estábamos agregando a mano cada uno de los valores que vamos a poner como resultado en cada uno de los elementos de cada columna, lo cual es tardado y además propiciona que uno se confunda. Entonces, vamos a pensar en el ejemplo, por ejemplo, en una que tenemos calificaciones cada semana. Entonces yo reviso qué sacó fulanito, menganito, perenganita, perenganito, etcétera, etcétera, de calificaciones. Y ya hice mi tabla completa de cada vez, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo rellenar? Es una manera rápida, por supuesto, en las calificaciones a mano casi da lo mismo, pero en el caso de un experimento un o de un experimento numérico también, quisiéramos que se rellene de manera automática. Entonces, que nosotros no tengamos que hacerlo. Lo primero que necesitamos saber es nuestra tabla, cuántas columnas tiene, porque si no rellenamos todas las columnas va a haber problema. Entonces, queremos hacer un push, pero en cada una de las columnas. Entonces, para eso podemos utilizar size. Entonces, size, recuerden que nos daba el número de columnas y de renglones que hay. De hecho, en el orden de renglones y columnas, entonces el segundo elemento son las columnas, y por eso le puse size calificaciones 2 y eso me da el número de columnas. Alternativamente, DataFrames ya trae una función que con ncol lo que hace es obtener el número de columnas. También hay un nrow que significa el número de renglones, ¿no? Entonces, alternativamente ustedes pueden utilizar o size o ncon. Ncon de hecho es más cortito, entonces se lo sugiero, aunque el size ya lo conocían, por eso es que lo puse aquí como el principal. Y ahora puedo hacer un for desde 1 hasta m, que es el número de columnas, igual y dentro de ese for pues simplemente hago el push, ¿no? Entonces en este caso estoy agregando en las calificaciones un número aleatorio entre 5 y 10 o un missing, ¿no? Entonces aquí agrego mis calificaciones posibles y ya obtuvimos que fulanita sacó 5, fulanito 9, 6, un missing. Entonces Perenganito no ha entregado tareas, Pedrito no ha entregado tareas, Susanita no ha entregado tareas. Ahora yo puedo hacer otro for para rellenar sobre varios renglones, ¿no? Entonces si yo hago ahora un for desde 1 hasta 10 de el mismo truco que antes, pues lo que voy a obtener es una tabla que se empieza a rellenar, ¿no? Entonces aquí estoy por ahora solo rellenando con valores quizás un poco absurdos, no suena tan interesante, pero en experimentos numéricos eso puede estar incluido y también en experimentos reales. Entonces, si ustedes están trabajando, conectan su computadora a un experimento, por ejemplo el electroencefalograma, pues tienen aquí una cantidad posible de receptores. Entonces eso les va a generar un programa automáticamente una tabla vacía que depende del número de receptores que tienen. Entonces lo conectan a la computadora y les genera una tabla vacía con eso. Entonces con este truquito de aquí pueden obtener cuántos van a estar rellenando. Y en vez del rand, lo que van a meter aquí es el voltaje que midió en cada uno de los lugares, ¿no? Entonces ahí tendrían el voltaje que está midiendo y cada vez que eso suceda lo va a volver a actualizar. Entonces aquí en vez de un for sería while el voltaje sea diferente de 0 o algo así, ¿no? Entonces cuando se desconecta el voltaje es 0 y ya se acabaron las mediciones. Algo así podría uno hacer y obtener mediciones. Ahora, ya que uno tiene mediciones, lo interesante es poder hacer estadísticas. Entonces, para eso, carguen, ya está preinstalado, el Statistics, y simplemente pues lo cargan y revisan, ¿no? Entonces, ahora el problema es que yo hago el promedio de calificaciones de fulanita y como fulanita tuvo un missing, pues no sabe calcular el promedio. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo es suma todos estos, pero sumar con un missing. Entonces, missing más cualquier cosa es missing, porque todavía no tienen el resultado. Entonces, no saben cuánto es realmente lo que sacó. Entonces, cuando se hace el promedio, pues lo que arroja es un missing, ¿no? Entonces, es como un poco problemático. Ahora, uno podría pensar en lo que puedo hacer es sustituir todos esos missing por ceros. Entonces, pues si no entregó tarea, le pongo 0, pero quizás no es que no la entregó, sino que yo no la he encontrado, entonces no quiero ponerle 0. Por eso es que es delicado esto del missing. Y por otro lado, el poner ceros hace que uno force una situación que quizás no queremos. Entonces, quiero mostrar un ejemplo donde
sirve esto de los missing y es graficándolos, ¿no? Entonces voy a graficar las calificaciones de fulanito y de fulanita con el truco de que aquí hay fulanito y fulanita tienen fulanita tiene una tarea que no entregó y fulanito tiene 2 tareas que no entregaron, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que grafique el plot, pero solamente de los, por ejemplo, en el caso de fulanita va a ir desde 1 hasta 6, va a ser esta gráfica, y luego va a dejar un hueco para 7, y luego desde 8 hasta 12 va a ser esta gráfica. Y algo similar para fulanito, el primer valor no lo grafica, luego desde 2 hasta 4, luego deja un hueco, y luego grafica esto. Entonces, esto es un truco general que ustedes pueden ir pensando en, por ejemplo, si quieren dibujar varias rectas, varios pedazos de rectas, pueden hacerlo con este truco, ¿no? Entonces, a veces quieren hacer saltos, entonces uno puede hacer polígonos, pues están todos unidos, pero si ¿qué tal si uno quiere hacer una figura completa? Entonces, una cara, pues una cara va a tener la circunferencia de la orilla, más los ojos, más la nariz, más la boca, más lo que ustedes quieran, y eso incluye poner un missing que vaya entre cada uno de los elementos, ¿no? Entonces tienen los X y los Y los X y los Y, los dos van a ir primero todos los de la, por ejemplo, los de la forma de la cabeza, y luego un missing, y luego todos los de la forma de un ojo, un missing y luego lo de la forma del otro ojo, un missing y luego lo de la forma de la boca, y un missing y luego lo de la forma de la nariz, o yo qué sé. Entonces así pueden ir construyendo en una sola gráfica, en un solo plot, en vez de varios plots, hacen un solo plot con esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estarían graficando? Pues este truco de que va cada vez con un missing entre medio. Ok. Entonces vamos ahora sí a ver qué es lo que sucede. Y listo, ahí está, ¿no? Entonces, pues ¿qué vemos? Lo rellené para que sea más evidente. Entonces vemos que fulanita venía aquí para los valores en el 11 tuvo en el 12, en el 13, en el 14, 15, 16 y luego tuvo un missing, entonces se pasó hasta el 18, 19, 20, 21 y 22, ¿no? En el caso de fulanito, pues el primero no lo tiene, el segundo, el tercero, el cuarto sí, el quinto no lo tiene, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo sí los tiene, ¿no? Entonces pueden hacer esa clase de trucos sin que sea que se va a cero, ¿no? O sin que sea que se va a algún valor. Entonces aquí lo puse, quizás deberíamos de poner sin fill. Eso también lo puse para que vean. Entonces, ustedes ven que aquí literalmente desaparecen estos valores, ¿no? Y no hay un y no es que se vaya a cero, no es que caiga, sino que desaparece literalmente. Ahora sí vamos a utilizar la paquetería de statistics. Entonces voy a poner, en este caso, primero encuentro todos los que no tienen un missing, ¿no? Entonces encuentra todos los que aquí debería de haber puesto un espacio, todos los que X es diferente de missing, ¿no? Y en calificaciones, ¿no? Entonces en calificaciones de cada uno de las columnas, y con esos todos los que no son un missing los voy a agregar, sobre esos voy a hacer una suma y lo voy a dividir entre 12, que es el número de tareas. Esa es su calificación, pero el promedio de las tareas que entregaron sería el promedio de los que no tienen un missing, ¿no? Entonces hay una diferencia ligera entre poner un 0 y no poner un 0 por la calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, fulanita, si vemos su calificación es reprobada, ¿no? 5.83, mientras que si vemos su promedio es 6.36, o sea, quizás no estaba tan mal, y en algunos casos puede ser así. Hay alumnos que hacen unas muy buenas tareas y solamente entregan algunas, entonces uno dice, híjoles, en promedio tiene 8.9 o 10 incluso, pero en calificación, como no entregó muchas, tiene mucho menos, ¿no? Entonces eso es como para que tengan la idea clara de que no es trivial eso de decidir cuándo poner el min como, digo, los missing como 0 y cuándo ponerlos
como si no, como realmente no sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros no sabemos la edad de las personas, entonces tenemos una tabla sobre unas encuestas que se hicieron y queremos saber la edad promedio de las personas. Y algunos no revelaron su edad. Entonces no podemos decir que es cero su edad. Tenemos que simplemente no incluirlos, ¿ok? Pero en el caso de las calificaciones, pues si no lo entregó es como si tuviera cero, ¿no? Entonces es difícil decidir en cuándo utilizar esto del cero o cuándo utilizar el missing como missing tal cual, como no tomado en cuenta. Ahora quiero que noten que aquí yo puse X doble diferente de, o sea, dos iguales y un diferente, y no solo un igual y un diferente. Y eso es porque missing no es igual a missing, porque de hecho es faltante, ¿no? Entonces cuando uno pone esta clase de cosas con un solo par de iguales o un igual y un diferente, pues lo que nos está diciendo es missing es igual a missing, no, es un valor faltante, ¿no? Entonces es cuando les decía que es un valor booleano, que no es exactamente booleano debería ser de 0 o 1, es por esta parte, porque realmente missing hace que el valor booleano lo podamos también no incluir. No, esta operación, ¿qué es lo que nos arroja? Nos arroja es, no sé si es igual o no es igual. Ajá. Porque no tengo el valor. Y por lo tanto tampoco sé si es diferente. Si yo pongo uno más, lo que voy a revisar es si el tipo de variable es missing también. No solamente si lo que me arroja es lo mismo, sino si el tipo de variable es missing. Y en este caso, ahí sí puedo poner missing 3 iguales missing, y me va a decir que sí, es la misma variable. Entonces, un valor faltante es exactamente igual a un valor faltante. Y un valor faltante es diferente de 1, porque 1 no es faltante, ¿no? Entonces, por eso me arroja en este caso los dos true. Entonces, para cuando utilicen missing, acuérdense de que necesitan utilizar estos de identidad, ¿no? Entonces, igual es idénticamente igual X a missing, o es idénticamente diferente X a missing, ¿ok? Era sobre lo que les comentaba antes de los dos puntos o el signo de admiración en los data frames. Entonces, esta cosa nos da un arreglo que parece exactamente lo mismo que este arreglo, ¿no? Entonces nos da un arreglo con la unión de missing y flotantes y enteros de dimensión 1 que va con 10, 5, 5, 6, 5, 6, missing 8, 5, 5, 8, 7, ¿no? Que serían como sus calificaciones de fulanita. Entonces parece que da lo mismo si utilizamos el signo de admiración y los dos puntos. Pero con el idénticamente igual vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque este es una copia. Entonces, se va, si yo hago esto, lo que voy a hacer es genero una copia en algún otro lugar, y en este caso genero una copia en otro lugar. Entonces, son el mismo arreglo con los mismos tipos de variables, pero están asociados a diferentes puntos en la memoria. Entonces nos va a reconocer que estos dos son diferentes, mientras que en este caso literalmente es la columna 1 y la columna 1. Entonces en ese caso va a ser igual, ¿no? Entonces es prácticamente igual el utilizar el dos puntos que el signo de admiración. Para prácticamente todo da lo mismo, pero no para todo. Entonces cuando quieran checar si una columna es igual a otra columna, necesitan utilizar realmente ¿no? Porque si no, pues no les va a decir que no es igual. Que cuando tenga que checar que es idénticamente igual. Sobre el cómo se modifican, en cambio, pues no hay una diferencia tan importante. Si yo modifico el 1, 2, ahora puedo revisar el modificar esta cosa con algún número cualquiera. ¿Y qué es lo que obtuve en estas calificaciones? Obtuve el 1, 2, en este caso era 2, en este caso era 8, ¿no? Entonces ahora la pregunta es si lo que estamos modificando nos quedamos con el 2 o nos quedamos con la última modificación utilizando estos dos puntos. Entonces ahora suenan las bambalinas y vemos que nos quedamos con este último, ¿no? Entonces en realidad no nos afecta el utilizar la copia para este propósito. O sea, si yo lo vuelvo a modificar, vuelvo a obtener una modificación
mis números aquí, ¿no? Y realmente calificaciones 1, 2 no se modificó. Entonces, no hay ese riesgo de que no se va a modificar porque se hace una doble copia. Una copia primero para obtener el arreglo y luego se manda la copia a calificaciones realmente. Entonces, en general no vamos a tener problemas, solo hay que ser conscientes de a veces al comparar cosas como queremos revisar que sean idénticamente iguales, nos puedes arrojar un false cuando utilicemos el 2 puntos y un true cuando utilicemos este símbolo, ¿no? Entonces, en general, les recomiendo utilizar, en vez del 2 puntos, utilizar el signo de admiración, aunque creo que no van a tener muchos problemas. Aquí acabamos este segundo video sobre bases de datos.